Doctor. Pero no en medicina, sino en letras. Exacto. Por eso se considera que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos. Capítulo 13, versículo 22 al 27, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, ahí damos la lectura. Esos 5 versículos son los que nos ocupan hoy. Y el tema que tenemos para el día de ahora es la puerta estrecha. La puerta estrecha. Bien. Como bien sabemos, el Señor Jesús iba por todas las ciudades de Israel, de Judea, y llegó por una ciudad donde él tenía que pasar y camino hacia Jerusalén, y el pregonar de la palabra de Dios en cuanto a la salvación se había regado de tal forma que ya muchas personas habían escuchado de la salvación, que la salvación venía a los hombres, que la salvación estaba siendo predicada a través del Señor Jesucristo, a través de la muerte que Él iba a tener que enfrentar en la cruz del Calvario para poder dar salvación y vida eterna. La salvación era, desde tiempos antiguos, una necesidad que el hombre siempre ha tenido. De hecho, desde el libro de Génesis, Dios promete a un redentor, promete a un salvador de la humanidad. Un hombre que iba a poder rescatar al hombre de la perdición eterna, de la muerte espiritual y de la muerte física, y poder redimir al hombre, a restablecerlo al lugar donde Dios lo puso desde un principio. Entonces los hombres desde antaño han anhelado la salvación, han anhelado salvarse, pero en el transcurso del tiempo y por la maldad y el pecado del hombre, el hombre ha ido olvidando esa verdad de la necesidad de ser salvos. Y ahí es así como llegamos a nuestro siglo XXI ya, en que los hombres piensan de que pueden vivir la vida despreocupados de la salvación. En que los hombres llegan a concebir la vida como una mera existencia, como un mero paso de la transición de la vida de cualquier ser que contiene la vida. A manera que hoy el hombre se ha convertido casi a ser un ser meramente existente como los animales. Es decir, que el hombre llega a pensar de que el ciclo de la vida es nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y luego morir. Eso es lo que piensan los mamás. Ajá, entonces, pero ese es tener una mentalidad de solo una mera existencia, tener una mente de ser como un simple animal que solamente existe, que está ahí y que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún propósito. Entonces, pero acá la Biblia nos enseña de que el hombre está necesitado de ser salvo de un castigo eterno, de ser salvo del pecado, de ser salvo de la muerte, de ser salvo de la muerte espiritual. Entonces el Señor Jesús enseñaba esas cosas y de repente alguien interesado hace la pregunta, dice la Escritura. Alguien le dijo, Señor, le dijo, le llamó por
¿Qué decimos por ese título, verdad, que le otorgamos como dueño, como amo? Señor, le dice. Y luego viene la pregunta, y la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta que él le hace al Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Tal vez hoy en día alguien se ha hecho esa pregunta. Hermano, ¿y cuántos son los que van a salvar? Por ahí andan algunos que dicen, no, son 144,000 los que se van a salvar. Pero la Biblia no dice eso. Porque esa es una mala interpretación de la Escritura. Ese es un mal entender la Escritura. Creer de que solo 144,000 se van a salvar. Y sobre todo que aquellos que decían que esos 144,000 eran ellos, ahora triplican, quintuplican, no sé cuántas veces más ese número. Entonces, ahora dicen que ya no son ellos, ahora dicen que son otros. Entonces, pero la cosa es que aquí lo importante no es en sí un número. Les quiero decir que la pregunta que este hombre le hacía al Señor era una pregunta irrelevante. Aún hoy sigue siendo una pregunta irrelevante. Porque el saber o no saber el número de los que se salvan, ¿qué bien te trae a ti? ¿Qué bien me puede traer a mí? Dígame. Poniendo como ejemplo ese grupo de personas que decían ser los 144,000 únicos que se habrían de salvar, ¿qué bien les trajo? Porque ellos decían, es que solo 144,000 se van a salvar, entonces la gran mayoría de su grupo no se iba a salvar. Entonces yo les decía a ellos, ¿qué trae a ti ese número? ¿Qué te beneficia a ti? Porque ni ellos sabían si eran parte o no eran parte de ese número. Igual les digo a ustedes, igual me digo a mí mismo. ¿De qué me sirve saber el número de los que se van a salvar si tú no eres uno de ellos? Y si lo fueras, ¿de qué te sirve saber? ¿Ah? De jactancia, de decir, mire, ya no son tal número, ahora son ese número menos yo, porque yo ya me salvé. No trae ningún beneficio. Es una pregunta irrelevante. El saber el número de los que se van a salvar es una pregunta irrelevante, que usted y yo no necesitamos saber porque no nos beneficia, no nos da ni nos quita nada. Lo que sí nos da y nos hace mucho bien saber es saber que soy salvo, es saber que eres salvo. Eso sí te da mucho, eso sí es de beneficio, pero no el saber un número. Entonces, pues le digo, la pregunta que este hombre le hace aquí al Señor es una pregunta curiosa. Una pregunta de esas que la gente formula por curiosidad, pero no lleva una intención de traer un beneficio o de que te conduzca a la salvación. La gente es buena para eso. La gente, por querer mostrar un interés en Dios, hace preguntas curiosas y dicen por ahí algunos, dicen, mire, ¿y quién hizo a Dios, pues? Y yo pregunto, ¿y si supieras quién hizo a Dios, de qué te sirve? ¿Eso te encamina a ser salvo? No te encamina a ser salvo. ¿Eso te encamina a ser más incrédulo? No, tampoco te encamina a ser más incrédulo. Son preguntas curiosas que la gente hace que no tienen ningún beneficio, que no tienen ningún sentido. Preguntas que la gente se formula. Mira, hermano, y existen los extraterrestres, dice. ¿En qué beneficia saber si existen o no existen? No beneficia en nada. Por eso la Biblia no menciona, no habla nada de esas cosas. Porque no traen ningún beneficio a las personas. Pero como les repito, hay gente que por quererse ver espirituales, por quererse ver interesados en el tema de Dios, de la Biblia, hacen preguntas que no tienen ningún sentido. Preguntas que no benefician. Preguntas que realmente no lo hacen más ni menos. Ni lo acercan a Dios, ni lo alejan de Dios. Y es ahí donde el Señor, ante esta pregunta curiosa, Él hace una revelación. El Señor Jesucristo revela
lo que realmente debería de interesarnos. Revela lo que realmente debería ser el interés de todo ser humano. Y es donde el Señor viene y le dice en el versículo número 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mira, hermano, yo ya se lo he dicho más de una vez. Esto de ser cristiano es un privilegio. Esto de ser cristiano no es para cualquiera. El ser cristiano no es para cobardes ni para débiles. Ser cristiano es para gente esforzada. Ser cristiano es para gente de valor. Ser cristiano es para gente privilegiada. Y no estoy hablando de privilegios económicos, estoy hablando de privilegios espirituales. Aquí el Señor eso es lo que le está revelando a este hombre. Oiga lo que dice. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué es esforzarse, hermanos? ¿Qué es esforzarse? Esforzarse viene de la palabra fuerza y viene del sinónimo estar con fuerza. Entonces, cuando uno dice esforzarse, le está diciendo a la persona, tienes que estar con fuerza, tienes que ir hacia adelante con fuerza, tienes que caminar con fuerza, tienes que sacar fuerza de donde no hay. Eso es esforzarse. Es ir hacia adelante, no importando las circunstancias. Cuando un barco está en alta mar y se encuentra con una tormenta capaz de hundir el barco, la tripulación tiene que esforzarse para que la tormenta no hunda el barco. Y todos tienen que trabajar en el área que les ha tocado hacer para que el barco no se hunda. Para el que tiene que cuidar que las velas se extiendan cuando se debe extender, tiene que estar listo, tiene que estar jalando las cuerdas. El que va en el timón, el que va dirigiendo la nave, tiene que estar preparado para que una ola no vaya a volcar el barco. Y ahí va todo el grupo que va en el barco, esforzándose, tratando de salir de la tormenta, salir avantes para que la tormenta no destruya la nave o no la hunda. Lo mismo es para aquel que quiere alcanzar la salvación. Lo mismo es para aquel que verdaderamente quiere ser salvo. Pero le repito, los seres humanos hoy en día no le ponen interés a la salvación, porque piensan en su vida como una mera existencia. Y mientras hay juventud, mientras hay fuerza, piensan que no deben de preocuparse por un día en la muerte, que no se deben de preocupar a dónde irá su alma, su espíritu al morir. Pero la vida ha demostrado que nunca es demasiado temprano para pensar en la salvación. La vida nos ha enseñado que nunca es demasiado temprano para estar pensando en la salvación que Dios ofrece. Porque cuando menos lo esperamos, la muerte nos asalta. Porque ni siquiera el bebé, el recién nacido, está libre, está exento de la muerte. Porque hay recién nacidos que de día se mueren. Y el joven piensa que porque está joven, la muerte todavía no le vendrá, porque dice, tengo la vida por delante. Pero mira, muchos jóvenes han creído así, y cuando menos han dado cuenta, la muerte los ha encontrado. La muerte les ha asaltado. ¿Cuánto más cuando ya estamos en la adultez? ¿Cuánto más ya llegamos a una etapa de la vejez? La salvación empieza en el hombre a ser una cuestión importante. ¿Han visto eso? Que el hombre mientras tiene salud, que el hombre mientras tiene bienestar, que el hombre mientras tiene placer, no piensa en la muerte. Pero la muerte hoy más que nunca está a la orden del día. Y ustedes lo saben. Gente que a su misma casa los han llegado a matar. Gente que a metros de su casa
los han asesinado. Pero siguen sin pensar en la salvación. Esa es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿A dónde irá mi alma el día que yo muera? Y eso es lo que al Señor Jesús le importaba. Y por eso les dijo, no estén pensando en cuántos son los que se salvan. Si se salvan muchos y salvan pocos, si son 1000, si son 2000, no se pongan a pensar en el número. Piensen en ustedes, les digo. Por eso esfuércense para que puedan entrar, y deben de esforzarse porque la entrada es una puerta muy angosta. Es una puerta tan pequeña que muchos quieren entrar, pero pocos pueden entrar. Y eso es así, hermano. En la realidad es así. Allá afuera, si usted pregunta a la gente, ¿se quiere salvar? Le dirá, sí, yo me quiero salvar. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo para entrar al cielo? ¿Qué están haciendo? El hombre en su mente mera existencialista ha hecho de lado la realidad del por qué estamos aquí. Cuando uno lee la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, a uno le queda el sinsabor que ahora Dios nos ha puesto en estrecho. Y nos dice Dios, ahora tienes que elegir. Tienes que elegir entre Dios y Satanás. Tienes que elegir entre la verdad y la mentira. Tienes que elegir entre la vida y la muerte. Entre la obediencia o la desobediencia. Entre la rebelión o la fidelidad. Tienes que elegir entre lo bueno o lo malo. Esa es la verdad de la vida del ser humano. El ser humano no fue puesto en la tierra para disfrutar de deleites y placeres, para disfrutar del pecado. El hombre fue puesto en la tierra para decidir su eternidad. Y por eso Jesús le dice, esfuércense, porque muchos van a querer entrar, pero pocos entrarán porque la puerta es angosta. ¿Por qué es angosta, hermanos? ¿Por qué Dios no la hizo ancha para que pudiéramos entrar todos? ¿Sabe por qué es angosta? Porque en esa puerta no entra pecado. Porque en esa puerta no entra maldad. Porque en esa puerta solo entra un corazón puro, un corazón santificado, una vida bañada por la sangre del Hijo de Dios. Pero en la mente de los hombres, que es una mente existencialista, no cabe la definición de un Dios que te quiere salvar de un mundo destinado a la muerte. Jesús le dice, os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden entrar, hermanos? ¿Por qué no pueden entrar? Le voy a decir por qué no pueden entrar. Procuran, pero no pueden. Le voy a decir por qué. Porque quieren entrar a su forma, a su manera, no a la manera de Dios. Cada quien quiere entrar al cielo como Él dice que quiere entrar. Y dice, no, yo creo que yendo a la iglesia los domingos es suficiente para yo ir al cielo. No, es que yo pienso que como Dios es amor no me va a mandar al infierno, no que me vaya a dejar entrar al cielo. No, es que yo soy bueno porque yo hago buenas obras. El que piensa así, los que dicen así, son los que están procurando, pero no van a poder. Son los que están intentando, pero no pueden entrar. Porque la puerta se llama Jesucristo. Y solo el que le recibe a Él puede entrar. Y ahí nadie más puede entrar, hermano. Nadie puede decir, yo voy a entrar porque tengo religión. Procurarás, pero no entrarás. Alguien podrá decir, pero yo oro. Pues te quedarás orando, pero no vas a entrar.
Alguien dirá, pero hermano, yo ayuno mucho, yo leo la Biblia. Pues te quedarás así, pero no entrarás. Porque no es la lectura, no es siquiera el congregarte, no es la oración lo que te hace entrar al reino de los cielos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu corazón, transformando tu vida. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo sabe usted? Porque también están aquellos que dicen, yo voy al cielo porque yo tengo a Jesús en mi corazón. Pues así se quedarán diciendo, y aquí lo va a decir el Señor. Porque aquel que tiene a Jesús en su corazón se demuestra con sus hechos, hermano. Por eso dice Jesús, son pocos los que entrarán. Mire, yo cuando oigo eso, yo medito y yo digo, ¿cuántos conocemos que están viviendo la vida cristiana como se debe? ¿Ah? ¿Cuántos? Una vez alguien me dijo, pero hermano, es que yo no veo gente verdadera cristiana aquí entre nosotros. Me dijo. Y yo le dije, tiene razón, le dije, porque son pocos, dice la Biblia. No espere ver montones de gente que vive una vida cristiana genuina, no. Son pocos. Pero que sean pocos no significa que no existan. Existen, pero son pocos. Luego el 25 nos dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Repito, ser cristiano es un grande privilegio para personas privilegiadas. El día en que la gracia se termine, hermano, el día en que el padre de familia se levante y cierre la puerta de la gracia, entonces los hombres sabrán qué era ser cristiano, hermano. Sabrán el grande privilegio que era ser un creyente en Jesucristo. Ahorita los hombres lo miran como cualquier cosa y creen que ser un creyente en Jesucristo es tener una religión. Pero el día en que la gracia se haya terminado y solo estén esperando el juicio de Dios, sabrán qué grande privilegio era ser un creyente. Esto es, hermano, como cuando aquel dicho que dice el mundo, ¿verdad? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, dice. Así pasará con el Evangelio, ¿no? Los hombres se darán cuenta de lo que se les había dado, el regalo más grande de Dios que se les había dado, ser salvos por gracia. Se darán cuenta cuán grande era hasta que ya no lo puedan obtener. Hasta que ya no lo puedan tomar. Y entonces, dice la Escritura, se lamentarán grandemente. Se lamentarán por aquel que traspasaron, dice. Y se lamentarán no haber creído. Porque ya no habrá más salvación. Por eso le digo, solamente alguien que ha venido a la revelación de la Escritura, que el Espíritu Santo le haya abierto las Escrituras ante sus ojos, es capaz de entender el grande privilegio de ser un creyente, de ser un cristiano. De lo contrario, el mundo dice, de religión evangélica, dice. Es que ellos son de la religión cristiana. Y miran al evangelio como cualquier otra religión mundana, como el hinduismo, como el islamismo, como el catolicismo. Y no se dan cuenta que es el regalo más grande de Dios para los hombres, salvación y vida eterna, por gracia. Pero un día el padre de familia se levantará, hermano. Y cuando haya entrado el último de los creyentes al reino de Dios, se cerrará la puerta y entonces Cristo vendrá por su iglesia. Y el Espíritu Santo junto con la iglesia se irán de esta tierra. Y entonces, sí, hermanos, la maldad, Satanás, hará con este mundo como a él le ha placido, como ha querido desde hace más de 2 siglos. Y esto que hoy usted ve, si hoy nosotros decimos, qué terrible está la situación, hermano, qué terrible está la violencia, cuánta muerte, mire, esto será como que fueran días de paz en esos días.
Serán como días de tranquilidad comparado a los días cuando el Espíritu de Dios y la iglesia sean quitadas de esta tierra para dar paso al reino de Satanás. Eso es lo que ahí está diciendo. Entonces, cuando el padre de familia haya cerrado la puerta de la gracia, entonces los que están afuera, dice, empezaréis a llamar a la puerta, dice. ¿Quién es la puerta? Le dije. A Jesús. Y le empezarán a decir, Jesús, que alguien nos hable de Jesús, que alguien nos hable del Cristo, que alguien nos predique, dirán. ¿Pero qué dice ahí? Entonces dice, dirán, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él le responderá, no sé de dónde sois. Por no haber recibido el regalo de la gracia de Dios. Por haber despreciado el regalo más grande, que fue la sangre del Hijo de Dios. Él les dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Allí esas palabras de Dios nos dejan algo muy importante. Y es darte cuenta de que Dios hasta hoy sabe de dónde eres. Sabe lo que eres. Sabe de dónde provienes y hacia dónde vas. Hoy cada mañana Dios sigue diciendo, yo te conozco a ti, y te llama por nombre como llama a las estrellas por nombre. Y cada mañana Él se acuerda de tu nombre y de tu persona y prepara lo que Él tiene ese día para ti. Él se sigue acordando de ti porque hasta el día de hoy no has dejado de respirar. Porque hasta el día de hoy tu corazón no ha dejado de latir. Él se sigue acordando de ti porque hasta el día de hoy has comido. Hasta el día de hoy. Así como Él se ha acordado desde la palomita más pequeña, así se ha acordado de ti también. Pero mire, el día en que los hombres sean echados fuera del reino de Dios y sean echados al infierno, allí la Biblia nos enseña que Dios se habrá olvidado de los hombres que negaron su nombre. Y así como ellos negaron el nombre de Jesús, Él les negará de nombre a ellos. Y les dirá, no sé quiénes sois. Porque cuando decimos, no sé quién eres tú, le estamos diciendo, no conozco tu nombre. Así como nosotros hoy le decimos a Jesús, no te conozco, ni te quiero conocer, ese día Él pagará con la misma moneda y nos dirá, no os conozco. No sé de dónde sois vosotros. En la teología eso se llama de que Dios se olvidó, que se olvidó de ti. Hoy en día los hombres se equivocan al decir, aquí está el infierno, hermanos. Esa es una mentira, es una tontería. Porque el verdadero infierno es un lugar donde Dios no está. Donde la omnisciencia y la omnipresencia de Dios no está. Donde Dios no mete sus ojos ni su mente en ese lugar, ni su mano. Pero en la tierra Dios sigue metiendo su espíritu, su mano poderosa, su mente poderosa a favor de nosotros. Si hoy los hombres piensan que es terrible vivir en este mundo, imagínense cuán terrible será realmente el infierno. Los hombres piensan que en el infierno van a poder caminar. Yo les digo, ni te vas a mover del lugar. Los hombres piensan que en el infierno van a poder sentarse a platicar. No, si ni tiempo tendrás de tanto grito que dar. Los hombres piensan que en el infierno van a poder comer. No, si ahí lo único que verás de comida serán gusanos que comen a tu cuerpo. Ese es el dilema. Hoy cuando tú te sientas a solas, o en la noche cuando estás acostado en tu cama y oyes la tranquilidad de la noche, donde solo oyes el ruido de los grillos a lo mejor, o el viento soplando, yo te digo, hasta en ese momento Dios aún sigue estando ahí contigo, porque te da esa serenidad y esa paz.
Pero el día en que los hombres oigan la voz de Dios solo para decirle, no sé de dónde sois, ese día ni siquiera oirás ese silencio. Porque lo único que oirás serán gritos de lamento y tu voz lamentándose no haber entrado al reino de los cielos. Así que eso nos dice a nosotros que debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. La oportunidad que hoy tenemos de estar en esta gracia bendita, en la cual Dios dice, vengan y compren sin dinero, vengan y tomen de la mesa que yo he preparado para que ustedes disfruten, coman y beban del pan que yo les he ofrecido. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy verdaderamente el agua de vida, dijo Jesús. A manera que aquel que coma de este cuerpo, a manera que aquel que beba de esta sangre, dijo, no sentirá sed ni hambre jamás, porque vivirá para siempre, dijo Jesús. Entonces, si los hombres desaprovechan esta gran oportunidad, hermano, y se pierden, no es culpa de Dios. La culpa la tiene cada quien de sí mismo. Y la sangre de sí mismo caerá sobre sí mismo. Porque culpables seremos por no haber aprovechado la oportunidad que Dios nos da de salvarnos por gracia, mas no por obras. Por eso David podía decir, bienaventurado el varón al cual Dios no culpa de pecado, dijo. ¿Por qué? Porque él miraba a futuro por el Espíritu a los hombres a los cuales Dios les iba a perdonar sus pecados. Y Dios jamás les iba a culpar más de pecados. Versículo 26 dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Óigame, los hombres confían en muchos privilegios. Hay hombres que confían en que Dios es bueno con ellos y Dios les da todo. Yo me acuerdo que oí hace poco un hombre que dijo, no, si Dios es bueno conmigo, y él sigue en la misma borrachera. Dice él, si yo con Dios estoy bien, Él me bendice, dice. Pero él sigue en su misma borrachera. Y yo le digo a él, ¿no ha leído usted cuando Pablo dice, oh hombres, o ignoráis la benignidad de Dios, despreciáis la benignidad de Dios, que si te bendice es para que te arrepientas antes que vengan los días malos en los cuales tú tengas que sufrir? Y él dice, no, es que Dios conmigo es bueno, dice. Dios me bendice, Dios me cuida, dice. Pero sabe, un día Dios cerrará la puerta. Un día se acabará tu mundo. Y cuando tu mundo se acabe, que puede ser en cualquier instante, entonces solo valdrá una cosa. Y esa cosa se llamará si eres salvo o no eres salvo. Porque eso determinará ya tu destino, tu futuro eterno. Eso dirá si tendrás vida o tendrás muerte eterna. Ya no valdrá más. Ahí ya no te importarán tus amigos, ya no te importará el mundo, ya no te importará nada de lo que has dejado atrás. Lo único que te importará será qué Dios te dirá. ¿Qué será lo que Dios pronunciará delante de ti cuando te vea? Solo eso te importará. Y eso determinará el resto de tu eternidad. Ahí el Señor nos dice que los hombres confiando en sus privilegios le dirán, pero yo oí una vez que enseñaste de esto. Pero otra vez se le dirá, ¿has creído? Otros le dirán, mira, yo viví donde en las plazas donde tú anduviste enseñando, y él les dirá, ¿creíste en mí?
Alguien quizás le dirá, mira, un familiar mío fue tu discípulo, y él le dirá, ¿creíste en mí? Hay personas que confían en los privilegios, ¿sabe? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ni siquiera el que tengamos un privilegio en la iglesia nos libra. Porque tener privilegio en la iglesia no significa que seamos salvos. Yo he oído gente que me dice, pero mire, hasta habla en lenguas, ¿y cómo que esa mujer se salva? Es que el hablar en lenguas no te da la salvación. El leer la Biblia no te da la salvación. El ser pastor no te da la salvación. La salvación solo viene por Cristo Jesús. Solamente. Luego el versículo 27, terminamos. Dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dios tiene que volverles a repetir. Les digo que no sé de dónde soy. No los conozco. Y quizá alguien le dirá, Señor, pero ¿cómo no te acuerdas si tú me creaste? Y desde que tú me creaste soy tu hijo. Y él le dirá, no sé quién eres tú. No sé. Jamás recuerdo haberte engendrado, dirá el Espíritu. Jesús le dirá, jamás me acuerdo de que me hayas recibido. Duras palabras. Hoy los hombres no entendemos esto. ¿Sabe por qué? Le voy a decir que no entendemos esto. Porque no hemos experimentado la segunda muerte. Porque no hemos experimentado estar en el infierno. Pero si los hombres supieran verdaderamente y pudieran experimentar en algún tramo de su vida qué es estar sin Dios, sin esperanza, sin salvación, entendieran que es oír la voz de Dios y decir, no os conozco, no los conozco. Porque les repito, hasta el día de hoy, Dios te conoce y se acuerda de ti. Hasta el día de hoy Dios te sigue bendiciendo y sigue dándote gracia. Pero el día en que Dios te tenga que decir, no te conozco, no sé de dónde eres, no sé de dónde vienes, ese día el hombre experimentará la segunda muerte. Y al experimentar la segunda muerte, sentirá que todo se le va. Sentirá que su mente se vuelve loca. Sentirá de que no tiene ni aire para respirar. Sentirá la soledad más terrible que ningún otro ser humano ha podido experimentar. Pero yo le digo, el único que ha experimentado la segunda muerte se llama Jesucristo. Y eso fue lo que a él más lo asustó. Eso fue a lo que a él más le temió. Él no estaba orando en aquel jardín del Getsemaní por los clavos. Él no oraba por las heridas. Él no oraba por los latigazos. Él oraba por fuerza, por llegar el momento en que tenía que sufrir la segunda muerte. Aquella cuando él gritó, y fue el único momento por eso, en cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese momento en el cual él sí probó la segunda muerte, porque el Dios de la creación, el Padre eterno, de verdad lo había dejado. Pero nosotros, hasta hoy, Dios no nos ha dejado. Por muy malos que seamos, por muy incrédulos que seamos, no nos ha dejado. Porque el día en que Dios se olvide de nosotros, estando en esta tierra, todos caemos muertos. Todos inmediatamente caemos muertos. Si a Dios se le olvidara por un segundo que las plantas nos den el oxígeno, nos morimos en ese segundo, hermano. Pero Dios se sigue acordando. Dios se sigue acordando. Entonces, el que sabía que iba a sentir la segunda muerte, nos dice eso.
nos dice esto. Y luego los siguientes versículos que nos mencionan. No, hermano. Dice, entonces ese día será el lloro y crujir de dientes. Ese día, dice el versículo 28, ahí será el llanto, el crujir de dientes. Y lo peor, ¿sabe qué? Que dice, y veréis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros estáis excluidos. ¿Sabe qué es eso? Abraham, Isaac y Jacob, muchos de ellos estuvieron viviendo en los tiempos de la ley, pero fueron creyentes y se salvaron aún con la ley. Y nosotros, teniendo la gracia de Jesucristo, no nos salvaron. Qué pena, ¿no? Que aquellos que tuvieron menos oportunidad que nosotros se salven. Y nosotros, teniendo la mejor de las oportunidades, no nos salven. Es como que Dios nos puso casi en la puerta, pero aquellos tuvieron que caminar hasta llegar a la puerta. Y los que caminaron hasta la puerta entraron, pero nosotros que estuvimos ya a la par de la puerta, no entramos. Dirán, qué pena, que tuvieron todas las oportunidades del mundo, las mejores, y ni aún así ganaron. Pero aquellos que se esforzaron, entraron. Entonces, la reflexión nos queda. La reflexión del pasaje que nos dice que debemos poner todo nuestro empeño para entrar en la puerta de la salvación. Debemos poner todo nuestro empeño. Y yo quisiera, hermano, uno quisiera, ¿verdad?, que a esa salvación todos entraran. Porque yo le digo al Señor, yo quisiera que todos los que yo conozco se salvaran. Pero como es una cuestión muy personal, ¿verdad?, es una cuestión de cada quien que elija por salvar o elija por perderse. Yo no puedo hacerte salvo, yo no te puedo salvar. El que salva se llama Jesucristo, y Él dice que la única forma para salvarte es confesándolo, recibiéndolo como tu Señor y Salvador de tu alma. Eso dice Él. Yo no puedo hacer nada más que decirte cómo. Y ya queda en ti si lo recibes o no lo recibes. Hay que cerremos los ojos y meditemos hoy. Y decidamos. Hazte la pregunta. ¿Quieres ser salvo? Yo creo que dirás, sí, yo quiero ser salvo. Ahora la otra pregunta. ¿Qué estás haciendo para salvarte? ¿Has recibido a Jesucristo para salvación? Dijo Jesús, el que crea en mí no morirá, vivirá eternamente. Porque aquel que ha creído en mí, dice, ya no hay más condenación para él. Porque ha creído, ahora eres salvo. Yo te digo a ti, ¿has creído? Respóndete en tu corazón, ¿has creído para ser salvo? Porque si dices, he creído, pero no vives de acuerdo, entonces quiere decir que no has sido salvo. Ahí les dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sigues haciendo maldad? ¿O buscas hacer el bien? Si encuentras que haces maldad, yo te digo, no eres salvo, por más que digas en tu corazón, soy salvo. Pero si tú buscas el bien, entonces yo te digo, eres salvo. Y hoy voy a tirar la oportunidad. Si ahorita hay alguien que en verdad quiere entrar en la puerta estrecha, y esto es difícil, lo que te voy a decir, por eso es puerta estrecha.
¿Quién quiere ser salvo? Si sientes en tu corazón que el Espíritu te está tocando, si sientes en tu corazón el anhelo, el deseo de recibirlo, es porque el Espíritu de Dios te está llamando a ser salvo. Solo confiésalo en tu boca y en tu corazón. Y Él te dará la salvación hoy. ¿Habrá alguien que hoy quiera ser salvo? ¿Habrá alguien hoy que quiera salvarse entrando por la puerta estrecha? ¿O quiera reconciliarse? Porque esa es la única forma, no hay otra. Ya te dije, tú puedes pensar muchas formas, pero no entrarás. Aunque tú digas y yo quieras y lloras y gimes, pidiéndole al Señor entrar. Si no entras por la puerta que es Jesucristo, no puedes entrar. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arrodíllate, Eduardito. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder recibirte